Soy comunicador. Ayudo a las personas a contar su historia, cuento yo historias y en el camino algunas cosas he aprendido sobre contar historias. Algo que he aprendido, por ejemplo, es que contar tu historia, especialmente si para ti resulta incómodo, si hay dolor de por medio, hacer eso, contar tu historia, tiene todo el potencial de rescatarte. Y creo que en algún momento nos damos cuenta de que somos nosotros quienes tenemos que rescatarnos a nosotros mismos, no lo va a hacer otra persona. Una forma de rescatarte es contar tu historia, o sea, nombrar lo que no has nombrado antes y comenzar a ordenar para encontrar un sentido. Porque sentido es orientación, dirección, ¿no? Es como cuando hablas del sentido de la calle o del sentido de la vida. Y escribir es buscar un sentido. Escribir no es únicamente publicar libros. Mucha gente piensa que escribir es publicar libros, pero escribir es tantas cosas. Por ejemplo, escribir es escribir en un diario. Yo mismo he escrito durante mucho tiempo en un diario y una persona que escribe en un diario encuentra cosas. Porque cuando escribes en un diario es más o menos así. O sea, vienes tú a tu cuaderno y comienzas a dejar tus pensamientos registrados en el papel. Un poco como si los estuvieras congelando, digamos. Y luego de unos días regresas tú mismo y lees esos pensamientos, los descongelas. Y al descongelarlos ya los interpretas diferente porque no estás tú mismo allí produciendo los pensamientos en tiempo real, no los estás viviendo, no los estás padeciendo. O sea, has creado una distancia con esos pensamientos y entonces es un poco como si los vieras desde lejos y comenzaras a identificar cosas que se repiten, patrones, ¿no? Como, no sé, maneras de hablar, maneras de sentir, personajes que aparecen, no sé, lugares. Y eso es lo que llaman el estilo, ¿no? Una escritora, Dani Shapiro, tiene una frase de escritura que me encanta. Ella dice algo como esto. Es imposible que una persona escriba con regularidad sin que empiece a conocer el funcionamiento de su propia mente. Y a mí me parece que es así. Y de hecho creo que esa es una de las razones por las cuales a veces la gente le tiene temor a la escritura, porque hay cosas del funcionamiento de tu mente de las cuales de repente prefieres no enterarte. Y también porque es un esfuerzo. O sea, escribir es sin duda un esfuerzo. Es el esfuerzo de llenar el vacío con palabras, ¿no? Y es también el esfuerzo un poco como de traducir. O sea, tienes que encontrar equivalencias. Toda persona que escribe busca equivalencias. Es un poco como que buscas en las zonas donde todavía no hay palabras y tienes que venir tú a poner tus palabras, ¿no? Es un poco como, digamos que tú rebuscas en tu interior y te preguntas, por ejemplo, esto que estoy sintiendo ahorita yo, ¿qué cosa es? ¿Es tristeza? ¿Es melancolía? ¿Es angustia? O sea, ¿qué es? ¿No? Porque de las palabras que yo use va a depender la manera como yo enmarque mi experiencia y por tanto la forma como yo lo procese finalmente, ¿no? Igual me podría preguntar, no sé, o sea, podría hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿soy flojo o estoy cansado? O en mi misma historia, en mi propia historia, ¿soy héroe o soy una víctima, ¿no? Em, y esto es importante porque escribir se parece tanto a ir al optometrista. O sea, es un poco como que te vas a comprar gafas nuevas y entonces te comienzan a poner un cristal tras otro y tú dices, bueno, con este enfoco mejor y con este no tanto, ¿no? Y con las palabras es igual. O sea, cuando tú escribes vas ensayando palabras y entonces te dices, bueno, con esta palabra enfoco mejor. Esta palabra me permite ver mejor la realidad que quiero describir, ¿no? Y el asunto es que como vas ensayando y errando, porque la escritura es ensayo y error, pues lo que pasa es que una y otra vez estás reviviendo la experiencia. Y a veces no quieres pues revivir la experiencia, a veces es demasiado doloroso, ¿no? Incluso, que también pasa, tú te podrías decir, ya, pero yo no quiero eso, o sea, a mí no me interesa explorar en mi mundo interior. Yo voy a escribir ciencia ficción, o fantasía, o lo que sea, y es lo mismo, porque te das cuenta rápido que igual escribas lo que escribas, o sea, vas a tener que colocar en esos personajes de los cuales estás escribiendo, vas a tener que colocar emociones y sentimientos y pensamientos reales, y eso solamente puede venir de ti mismo, ¿no? Incluso, que eso también pasa, escuchas una voz cuando escribes. O sea, yo creo que todas las personas que escribimos escuchamos voces todo el tiempo, pero hay una voz que permanece. Hay una voz.
Y es más, estoy seguro de que ustedes también han escuchado esta voz alguna vez. Esa voz que cuando apuntas tu primer pensamiento, tu primera oración, tu primera palabra en el documento en blanco, es la voz que te susurra al oído y te dice, ¡qué aguachafo! O te dice, no, 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 eso no lo escribas. O te dice, ¿a quién le importa lo que piensas? Entonces da mucha vergüenza. Ahora, algo tienes que tener en cuenta, y es que si sientes vergüenza, o sea, si hay una resistencia en ti a escribir de determinada cosa, o sea, si la voz aparece para salvaguardar una parte de tu experiencia, tú puedes estar seguro de que allí hay un montón de verdad. Y escribir es buscar la verdad, o sea, escribir es ir tras esa verdad que está tras, no sé, los muros que todos erigimos, ¿no? Para mostrarnos ante los demás de tantas formas, ¿no? Mostrarnos ante los demás felices, sanos, no sé, tan instagrameables, ¿no? Pero escribir es mucho más que eso. O sea, escribir es ir a la verdad, ¿no? Por eso tantos escritores han comparado el escribir con estar desnudo, porque es un poco eso, escribir. Pero claro, hay el problema de la voz que te está señalando para juzgarte y se convierte en un asunto, pues porque ¿quién realmente, o sea, quién de los que estamos aquí podría hacer algo tan íntimo como desnudarse, sabiendo que lo están mirando para juzgarlo? Veo una mano levantada por ahí. Bueno, yo creo que para la mayoría de personas eso sería muy complicado realmente. Y sin embargo, yo creo que uno tiene que hacerse amigo de esa voz. Porque esa voz está diciendo permanentemente qué cosa es lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es exactamente lo opuesto. O sea, cuando aparece esa voz que te dice no escribas en esa dirección, lo que tú tienes que saber es que es momento de escribir precisamente en esa dirección y avanzar rápido y no parar. Hay una frase que dice el escritor Ray Bradbury. Quizás ustedes lo conozcan. Uno de los escritores más famosos, más queridos también del siglo XX es Ray Bradbury. Y él tiene un libro de escritura. Y en su libro de escritura, él dice algo como esto. Él dice, en la rapidez está la verdad. Y un poco lo que él argumenta es que cuando ya uno comienza a sobrepensar y a darle vueltas a un asunto, ya comienzas a falsificar un poco la experiencia, ¿no? Entonces, hay que escribir rápido. Y esa es una de las razones por las cuales yo mismo, en la escuela de escritura que eventualmente formé con Leslie Guevara, empezamos a pedirles a nuestros estudiantes que escribieran rápido. O sea, les pedíamos que escribieran, por ejemplo, contrarreloj. Entonces, algo que hacíamos era decirle a las personas, bueno, vamos a escribir, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, durante 3 minutos. Y en 3 minutos escribíamos. E incluso usábamos una restricción. La restricción era, nadie se puede detener. O sea, mientras dure el ejercicio, que van a ser 3 minutos en este caso, pues solamente está permitido avanzar y avanzar, escribir, escribir. Todo esto, claro, para evitar que esa voz que siempre está sonando, pues perturbara, ¿no? Porque tienes que estar metido en tu proceso de escribir. Incluso, o sea, si estás escribiendo, pues no busques ni coherencia siquiera, ni demostrar que eres inteligente o que sabes escribir. O sea, se trata solamente de llenar la página con palabras, ¿no? Incluso aparecían dudas en todos, ¿no? ¿Qué hago si no sé si la palabra se escribe con B grande, con B chica, con B doble? Pues le escribes como sea, ¿no? Y luego corriges, porque eso vamos a hacer luego, o sea, la corrección va a venir después. Igual se preguntaban a veces las personas como, ¿y si me quedo en blanco? Porque como la indicación es que tienes que escribir y rápido para eludir esa voz, bueno, ¿qué haces si te quedas en blanco? Y si te quedas en blanco, pues igual, nada, escribes, me acabo de quedar en blanco. Entonces, me acabo de quedar en blanco, pero como el ejercicio me pide que siga escribiendo, pues qué tontería, pero seguiré escribiendo hasta que aparezca en mi cabeza algún pensamiento que me saque de este lío. Por ejemplo, acabo de recordar que a los 9 años mi abuelita me regaló por mi cumpleaños una caja con 3 calzoncillos en colores fosforescentes y lo que sea, ¿no? Porque eso es fluir. O sea, la forma vendrá luego. En la primera etapa se trata solamente de escribir y de escribir, ¿no? Y si tú lo haces de esa manera, vas a darte cuenta de cosas. O sea, que es más fácil escribir así. Porque es contraintuitivo y por tanto no lo enseñan de esa manera en el colegio. O sea, si tú sales del colegio escribiendo, probablemente lo que te digan es como que tienes que hacer esquemas o lluvia de ideas, ¿no? Pero escribiendo de esta forma es mucho mejor, es mucho más fluido, ¿no?
Y sé que la manera como se escribe en el colegio no sirve mucho porque yo mismo he escrito de la manera como seguro muchos de ustedes escriben durante muchos años. Y era más o menos algo como esto, ¿no? O sea, yo trataba de encontrar qué cosa era lo que quería decir, entonces me ponía a pensar, obviamente. Bueno, luego de haber pensado en qué cosa era lo que quería yo decir, pues apuntaba finalmente la primera oración. Entonces escribía mi primera oración e inmediatamente escuchaba una voz y la voz decía, "Mm, no es, esto no es". Y claro, entonces lo que tenía que hacer era ponerme a corregir. Y entonces corregía durante un rato y trataba de, no sé, arreglar lo que tenía ahí. Y bueno, se trataba de un proceso de escribir, corregir, y eso es muy improductivo. O sea, es penoso. Te puedes pasar 2 horas haciendo un primer párrafo y a la larga lo que resulta es que si tú escribes así, finalmente lo que resulta es un texto duro, como se dice. O sea, no es un texto que no fluye, que no tiene la energía de lo real, de lo que está vivo, porque está sobrepensado. O sea, hay demasiado cerebro allí. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales muchos escritores van a decir, y yo creo que es así también, que al menos en la primera etapa de la escritura, la inteligencia está sobrevalorada. O sea, es demasiado esfuerzo el ponerle tanto cerebro en una primera etapa, ¿no? Y por eso mismo es conveniente empezar siempre por lo primero que tengas en la cabeza. O sea, mucha gente también se pregunta, bueno, ¿y si me quedo en blanco o si no sé por dónde empezar, qué cosa es lo que hago? Bueno, tú dices siempre, el mejor lugar para empezar es el lugar donde estás ahorita. O sea, el primer pensamiento que venga a tu cabeza, pues será el mejor. Entonces escribe desde donde estés. Es curioso porque si tú te pones a escribir de esa forma, o sea, si te pones a escribir simplemente buscando llenar la página de palabras, si buscas simplemente fluir con tus palabras, pasa algo que es interesante y estoy seguro que ustedes también lo han experimentado en algún momento, tal vez no escribiendo, pero sin duda lo han experimentado, que tú te ocupas de llenar las páginas de palabras y entras de pronto en un estado que es lo que los psicólogos llaman el estado de flujo. Y es tan agradable, es como, el flujo es el montañista escalando su montaña, el flujo es el músico haciendo música, el escritor escribiendo. O sea, el flujo es un estado de concentración tan intenso que te olvidas de ti mismo. O sea, te olvidas de ti, de tus problemas, de tu pasado y solamente estás fluyendo. Y esos estados de flujo son centrales para crear nuestra felicidad, nuestro sentido. Y si tú escribes de esa manera, de repente en algún momento, cuando pases a una segunda etapa de la escritura, comenzarás a ordenar todos estos papeles que tienes desperdigados y de repente comienzas a encontrar como relaciones, ¿no? Patrones. O sea, te dices, oye, qué interesante, porque esto de acá se relaciona con esto de acá y esto de acá es igual a lo que está acá. Y de pronto te dices, pues por acá hay un medio y este es el principio y acá hay un final y comienzas a crear orden y comienzas a contar una historia. Y esto es central, porque nuestro cerebro entiende la realidad en forma de historia. O sea, siempre hay algo como de secuencial, de lineal en nuestra manera de pensar. Siempre es como A, entonces B, entonces C, ¿no? Voy a ejemplificarlo con algo que le escuché una vez al productor musical Rick Rubin. Y es más o menos algo como esto. O sea, imagínate que estás en la calle y de pronto ves un perro que está cruzando a toda velocidad y lo ves irse. Y claro, o sea, aparece una brecha en tu cabeza y te preguntas, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Estás esperando saber qué cosa es lo que está pasando. Luego, unos segundos, ves a una persona que está corriendo a toda velocidad detrás del perro y entonces en ese momento tu cerebro se tranquiliza. Porque aparece la historia, entonces te dices, ah, ya, o sea, claro, el perro escapó, entonces el dueño está corriendo detrás del perro. Entonces, A, entonces B, ¿no? Apareció la historia, tu cerebro se tranquiliza. Pues exactamente lo mismo pasa cuando en tu interior hay una experiencia que todavía no ha sido verbalizada, donde no le has puesto palabras ni orden. O sea, es muy complicado que tu cerebro pueda entender realmente lo que ha pasado, especialmente si tu experiencia ha sido traumática o dolorosa. Siempre va a haber una parte de tu cerebro que estará tratando de entender por qué pasó lo que pasó. O sea, para entender lo que pasó, necesitas las palabras. O sea, necesitas las palabras para poder entender la situación. O sea, necesitas expresar. Y es curiosa la palabra expresar, porque expresar significa literalmente lo que está adentro sale hacia afuera ejerciendo presión, expresión. Y si tú te expresas y te ocupas simplemente de llenar la página de palabras, empiezas esta suerte de conversación contigo mismo que es tan agradable. O sea, es como crear un canal de comunicación entre tu subconsciente y tu consciente.
Incluso es posible que si lo haces de esta manera, aparezca en tu boca la palabra terapéutico. Porque algo que nos pasó también eventualmente a Leslie y a mí cuando formamos esta escuela de escritura es que las personas decían, oye, esto se siente muy terapéutico, ¿no? Incluso cuando les decíamos que escribieran acerca de temas desagradables, pero lo encontraban terapéutico. Me preguntaba yo y me pregunto hasta ahora por qué. O sea, ¿por qué cuando escribes acerca de una experiencia que puede resultar incluso dolorosa, por qué sientes a mediano, a largo plazo que eso te ha hecho bien? ¿Por qué, no? Y hay una explicación que encuentro interesante. Un psicólogo, el doctor James Payne Baker, de la Universidad de Austin, Texas, él tiene una explicación. Y él dice algo como esto, que como nuestro cerebro entiende la realidad en forma de historia, entonces cuando vienes tú a poner orden y comienzas a nombrar las cosas y comienzas a crear como hilos de pensamientos, secuencias, entonces comienzas a crear una historia. Entonces estás ayudando a tu cerebro a entender por qué pasó lo que pasó. Y no únicamente eso, sino que cuando tú tu experiencia la comienzas a convertir en una historia, entonces comienzas de alguna manera como a empaquetarla, podrías decir también como a resumirla. Entonces comienzas a liberar espacio en tu mente para que tu mente pueda finalmente ocuparse de otras cosas, ¿no? Y eso es el cambio, ese es el cambio de tu vida, ¿no? En el tiempo que yo tengo enseñando a escribir, he visto a muchas personas usar la escritura para manejar mejor dolor físico o dolor emocional, controlar enfermedades autoinmunes, incluso resignificar su pasado escribiéndolo de nuevo para llevarse mejor con hijos, con padres. Y yo sé que es así, o sea, sé del poder de la escritura porque yo mismo lo he experimentado. Porque yo mismo durante muchos años estuve muy deprimido. Y fue a través de la escritura como encontré un sentido. Y fue a través de la escritura como finalmente seguí un camino que me llevó a fundar una escuela de escritura hace 10 años, junto con Leslie Guevara. Una escuela a la que llamamos Machucabotones. Y algo pasa. A lo que me gusta del nombre Machucabotones me pasó hace unos días que fuimos a comprar unas cosas y teníamos que imprimir una factura y cada vez me pasa esto todo el tiempo, que la persona pregunta, damos el RUC y lee, no entiende primero y dice Machucabotones y siempre las personas se ríen y eso me parece tan, tan bonito. Y bueno, algo que me pasa a mí también, decía, y es que leo los textos de los estudiantes y empiezo a encontrar en las palabras, en los textos de los estudiantes, o sea, comienzo a encontrar cosas que se relacionan conmigo. O sea, en las palabras de ellos encuentro también cosas que me hablan a mí, ¿no? Y eso siempre me ha intrigado tanto, porque, o sea, ¿por qué cuando yo leo la experiencia de otra persona siento que se relaciona conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué cuando viene una persona a escribir y nombra adecuadamente las cosas, entonces aparece en mí una sensación como de agradecimiento, de querer dar las gracias, o sea, de decir gracias por haber nombrado la experiencia de esa manera, porque me estás ayudando tanto, ¿no? Creo que eso es así porque lo individual es siempre lo universal. O sea, cuando yo narro mi experiencia desde lo más hondo, desde lo más íntimo, soy muy capaz de conectar con mucha gente. En cambio, cuando yo quiero, no sé, dirigirme al universo entero y comienzo a usar palabras prestigiosas como hacen los políticos, en verdad resulta que al final no conecto con nadie. O sea, ¿por qué lo individual es universal? Y quiero responder esta pregunta, leyendo un texto de una estudiante nuestra. Es un pedacito de un texto más grande. Voy a leer este pedacito. Y dice así. Me siento como un juguete de Atari, aunque antiguo. Pienso que yo soy el muñequito del videojuego y que si paso el primer nivel, entonces continuará el segundo. Y eso, aunque a veces me hace sentir bien porque resisto las pruebas, ahora ya no, pues las pruebas son cada vez más duras. Esto lo escribió Mireya, una interna en el penal de Jauja, Junín, condenada a cadena perpetua. Pero pienso igual que lo podría haber escrito cualquiera de nosotros, ¿no? Y nuevamente aparece la pregunta de por qué lo individual es universal. O sea, ¿por qué cuando yo leo los pensamientos de otra persona siento que sus palabras pueden hablarme a mí también y enmarcar mi propia experiencia, ¿no? Y yo sé que cuando leo los pensamientos de otra persona estoy en situación de reciprocidad, de horizontalidad con esa persona, ¿no?
¿Por qué es así? ¿Por qué lo individual es universal? Y yo creo que es porque dentro de nosotros, en nuestro fuero íntimo, está precisamente lo universal. Yo creo que dentro de nosotros hay una zona que es común a todos, que es una zona donde están los sueños de todos nosotros y todas las experiencias y las emociones y todo lo que le ha pasado al ser humano desde que es humano. Esa zona es común a todos y es lo que el psicólogo Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo. Y creo yo que eso es lo que han hecho siempre los escritores y los artistas, mostrarnos un conocimiento que ya estaba dentro de nosotros, mostrárnoslo para que lo reconozcamos, para que reconociéndolo lo integremos y de esa manera sanemos y nos curemos, ¿no? Porque el arte cura. Y yo creo que esa es la importancia de la lectura y de la escritura, mostrarnos quiénes somos y cuán parecidos somos todos en el fondo. Y quiero invitarte a que cuentes tú tu historia, porque si lo haces, y especialmente si es dolorosa, especialmente si no la has contado antes a nadie, tienes una enorme posibilidad ante ti de rescatarte a ti mismo. Y si te rescatas, de repente estarás en paz. Y si todos estamos en paz, tal vez dejemos de estar tan molestos, ¿no? En esta época en la cual es una idea común desfinanciar las humanidades y buscar que la gente se ocupe de cosas o de materias más rentables, más productivas, yo creo que las palabras son las que nos harán libres. Y quisiera terminar dirigiéndome a la persona o las personas en este auditorio que leen y que escriben con regularidad. Y quisiera decirle a esa persona o a esas personas, gracias. Gracias porque si tú lees y tú escribes, estás contribuyendo con la salvación del mundo. Porque te estarás haciendo más consciente. Y eso es todo lo que se requiere. Escribe tu historia. El mundo te necesita. Muchas gracias.